Para lograr el destino que Dios nos ha dado, vamos a tener que ir contra el sistema de este mundo. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. La palabra dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Quiero darte la bienvenida una vez más y quiero agradecer a todos los que están viendo el currículum hoy día, ya sea que sea una iglesia en alguna parte del mundo, Estados Unidos, Australia. Estamos teniendo un buen tiempo hablando acerca de extraordinario, la vida que Dios desea que tengas. Así es. Créalo usted o no, estamos en la mitad. Y quiero decirte que hemos puesto el fundamento, ¿verdad? Hasta ahora, sesión 1 al 6, pero la de 7 a la 12 son increíbles. Así que tome asiento y vamos a comenzar en la palabra de Dios. El título de esta sesión viene del capítulo 12 del libro de Extraordinario, que se llama El Acceso. Veamos rápidamente, Efesios 3:10 es nuestro versículo fundamento para esta enseñanza. En una de las traducciones, Pablo dice, este mensaje de la vida cristiana es un plan extraordinario de Dios que se está hablando inclusive entre los ángeles. Extraordinario es definido como algo que va más allá de lo normal, excepcional, más excedente que lo común. Sus antónimos son común, normal, usual. ¿Qué es lo opuesto de extraordinario? Dígalo conmigo. Normal. Dios no lo ha llamado para vivir una vida normal, sino que lo ha llamado para vivir una vida extraordinaria. Eso significa que si tú eres una madre en tu casa cuidando a tus hijos, una secretaria, una asistente, una peluquera, sea lo que sea, Dios se ha llamado a vivir una vida extraordinaria. No tiene que ver nada con tu posición, tiene todo que ver con la posición de tu corazón. Y de eso estamos hablando aquí. Dios no solamente que desea que vivamos de forma extraordinaria, sino que le agrada. No podemos agradar a Dios en nuestra propia habilidad. La buena noticia es, en 2 de Pedro 1:3, dice que tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios, y esto no fue dado por el poder de Dios, si lo podemos decir de otra forma. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida extraordinaria, y todo nos fue dado a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente perdona nuestros pecados, nos salva de muerte eterna, nos da entrada a su reino, pero también nos imparte su naturaleza divina, nos permite vivir en santidad y nos da el poder para traer el reino a este mundo oscuro. Así que, ¿dónde está la desconexión? Llegamos a este momento, hablamos de lo que es la gracia. ¿Por qué es que no todo creyente está viviendo en lo que nosotros hemos hablado en las últimas 6 sesiones? ¿Por qué no vivimos en la plenitud del poder de esta gracia? Bueno, con esto en mente, simplemente voy a hacer esas preguntas. ¿Por qué hay tantas personas viviendo de la misma forma después de haber sido liberado por la gracia de Dios? ¿Por qué hay tan poca evidencia del poder de la gracia de Dios? La respuesta está en un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Pablo dice, escuche con cuidado estas palabras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Entendiste? Vamos a aislar, es decir, acceso, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Porque tenemos entrada o acceso por fe a esta gracia. Ahora, la palabra clave es entrada. La palabra griega en el idioma original para acceso realmente significa admisión. Así que hablemos de acceso o entrada. Tú quieres entrar a una computadora, pero la computadora te niega el acceso. ¿Por qué? Porque tú no tienes la clave secreta para entrar. En el septiembre pasado hice un estudio bíblico en la Casa Blanca. Y cuando yo fui a la parte oeste de la Casa Blanca, tuve que pasar por un chequeo de seguridad tremendo. Y si no pasaba esa seguridad,
no iba a tener acceso a la parte oeste donde se encuentra el presidente de la Casa Blanca. Digamos otro ejemplo, tú eres el capitán de un equipo de béisbol y tú necesitas el equipo para la práctica. Y tú necesitas, por ejemplo, todo el equipo, los bates, las pelotas, los guantes, las coberturas. Todas las cosas están cerradas con llave en el colegio y no tienes la llave para abrir el almacén. ¿Qué haces? Tú buscas a la persona que tiene la llave que te da acceso para tú poder obtener lo que tú necesitas. ¿Entiendes? La fe es el acceso. Tenemos acceso de la gracia a través de la fe. Déjame poner otro ejemplo. Usted tiene un pozo en su casa y su pozo se seca, por ejemplo. No tiene agua, ¿verdad? Pero la ciudad tiene una torre de agua a 4 calles de usted. Millones de galones de agua. Pasa una tubería que pasa por el frente de su casa. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a la ciudad, saca un permiso y usted compra una tubería y usted se conecta a esa tubería y conecta su casa porque ahora usted tiene acceso a millones de galones de agua que están fluyendo por esa tubería que antes usted no tenía permiso para utilizarlo. ¿Qué es la fe? Es la tubería que nos da acceso de esta gracia de la cual yo he estado predicando. Oh. De manera simple, fe es el tubo por el cual viaja la gracia. Escuchen las palabras de Pablo. Tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual estamos. Déjame mencionar las palabras del ejemplo que anteriormente mencioné. Tenemos acceso por la tubería de la fe a toda el agua de la gracia que necesitemos. Toda gracia, dice Pablo. ¿Me estás escuchando? Dios puede hacer que toda gracia abunde hacia usted. ¿Cuál es el único elemento que necesitamos? Fe es la única manera de poder conectarnos. Fe es el factor determinante en que nosotros podamos participar o no de la gracia. No puedes tener acceso a la gracia de Dios de cualquier otra forma que no sea a través de la fe. Y es por eso que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Piense un momento. Es imposible para nosotros agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Pero Pedro nos da las buenas noticias. ¿Cuál es esa noticia? Todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios nos fue dada por Dios en su propio poder. ¿Y cuál es ese poder? La gracia. La gracia nos da el poder de agradar a Dios. Pero si no tenemos fe, entonces no tenemos acceso a la gracia, la cual nos da la habilidad de agradar a Dios y por lo tanto estamos operando en nuestra propia fuerza. Y por eso nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Y esto es exactamente la frase que me motivó, que el Espíritu Santo utilizó para que yo escribiera esto. Porque yo estaba clamando a Dios, Dios, ¿por qué estamos viendo vidas tan derrotadas? ¿Por qué no estamos viviendo como la iglesia primitiva? Y esa es la razón, ¿entiendes? La Biblia amplificada en inglés dice que sin fe es imposible. Escucha la palabra, es imposible. Agradar de forma satisfactoria a Dios. Sin fe no hay tubería. Y por lo tanto no tendremos acceso a la gracia que nos ayuda a agradar a Dios. Ahora, esto es simplemente increíble. Vamos a hablar acerca de la palabra de su gracia. Todo lo que se necesita en la vida está contenido en la palabra de Dios, ¿correcto? Hablamos de eso en sesiones anteriores. Sabemos de la última carta de Pedro que él nos escribió lo siguiente, lo voy a leer. Su poder divino, su gracia, nos ha dado a nosotros todas las cosas, diga todas las cosas, que tiene que ver con vivir una vida extraordinaria. Su poder divino, su gracia, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en santidad, por la cual se nos han sido dadas preciosas promesas. Que a través de esta usted pueda ser participante de la naturaleza divina, ¿correcto? Todo lo que tiene que ver con la vida y una vida extraordinaria se encuentran en las promesas que están en sus palabras. Y todo lo que necesitamos para una vida divina, piadosa, se encuentra en una palabra y es gracia, ¿correcto? Por lo tanto, podemos decir que la esencia de la gracia de Dios está contenida en su palabra, la cual son sus promesas, ¿correcto? Ok, quédese conmigo. La gracia de Dios está contenida en su palabra.
Porque dice, porque se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento del cual los llamó de su gloria y excelencia, ¿ok? Y por eso leemos en Hechos 14:3, por ejemplo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Una vez más vemos que toda su gracia está rodeada en su palabra. Es la palabra de su gracia. ¿Entiendes eso? Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lo voy a decir una vez más. Toda esa gracia que hemos estado hablando por las últimas sesiones, toda está cubierta en su palabra. Y por eso dice aquí, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la que tiene poder para sobreedificaros, su palabra y su gracia, y daros una herencia con todos los santificados. Y es por eso que leemos que dice que Jesucristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Una vez más, estoy diciendo que aquí está la palabra o el poder de su gracia. Todo el poder de Dios está contenido en su palabra. Y por eso el enemigo ha luchado para que nuestras iglesias prediquen mensajes inspirados de periódicos y de personas buenas, pero no en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es interesante? Que Clemente de Alejandría era un gran líder de la iglesia y es uno de los padres que todavía se lee hoy día. ¿Sabe? Josh McDowell, en su libro Evidencia que demanda un veredicto, dice que Clemente de Alejandría utilizó 2.400 escrituras en sus libros y todas vinieron de la Biblia y lo escribió sus libros en los años 300 después de Cristo. Si tú vas a las escrituras, a las librerías cristianas hoy día, vas a encontrar tal vez 7 versículos en un libro completo. ¿Qué ha pasado? Nos hemos alejado de la palabra. ¿Queremos inspirar a la gente? ¿Queremos tener una nueva revelación? Cuando en realidad Dios nos está diciendo, ¿por qué andas buscando algo nuevo? Cuando yo he puesto todo mi poder en la palabra de mi gracia. Dice, yo te entrego a Dios y la palabra de su gracia. Es la palabra de su gracia que estamos hablando. Puede decir amén. Así que déjenme aclarar algo, bien claro. La gracia no se da porque somos buenas personas, ni recibimos gracia por amar a Dios. La gracia no se da porque somos sinceros. La gracia no viene porque trabajamos duro en el ministerio. La gracia no viene porque tenemos un deseo de agradar a Dios. La gracia no es dada porque andamos con la gente correcta. La gracia no es dada, es decir, hay una lista que sigue. Toda su gracia está contenida en su palabra y su palabra debe ser creída o no tendrá beneficio. Déjeme leerle a usted Hebreos capítulo 4, versículo 2, una escritura increíble. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les fue de beneficio. Lo que está diciendo es que toda la bendición del cielo le pasó por el frente a Israel, pero no le aprovechó y no le sirvió de nada porque no se conectaron a la gracia del cielo con la tubería de la fe. El escritor compara a Israel con nosotros hoy día. Nosotros tenemos gran promesa también del pacto, pero si nosotros no conectamos nuestra tubería de fe, el agua del cielo nos va a pasar por el frente y usted no va a recibir nada. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Eso es algo tremendo. Ahora, debe hablar unas cuantas áreas de las que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, salvación y la muerte. Veamos algunos aspectos de la gracia. ¿Está bien? Leemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, creer es fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios dio a Jesús para que sea aquel que pague por nosotros, ¿correcto? ¿Y tú sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nadie se pierda en este mundo. Déjeme leer eso, 2 de Pedro 3:9 dice, Dios es paciente porque Él quiere, Él quiere que todos que se aparten del pecado y que nadie se pierda. Pero ¿sabe cuál es la historia verdadera de esto? Jesucristo nos lo dice. Jesús nos dice que la mayoría de las personas van a terminar en el infierno. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrar por la puerta estrecha porque la puerta ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino el que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesucristo dice, esta es la realidad.
Pero Dios dice, ese es mi deseo, que todo ser humano en la tierra se salve. ¿Y por qué tenemos el deseo de Dios que quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento y se salve y otros no lo hacen? ¿Por qué? Por la fe. Porque está disponible para aquellos que crean. ¿Entiendes? ¿Por qué cuando Cristo paga un precio tan alto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente después de miles de años va a terminar en el infierno cuando no es el diseño y el deseo original de Dios? ¿Por qué? Porque todo aquel que cree no va a morir, es decir, el que tenga fe en él. ¿Le gustaría recibir mensajes dinámicos por John y Lisa Bevere? Si usted habla otro lenguaje aparte de español, diríjase a la página web cloudlibrary.org. Seleccione su lenguaje. Ahora seleccione el recurso de la extensa biblioteca. Libros electrónicos, videos, mensajes de audio y plan de estudio. Haga clic para descargar o escuchar, todo totalmente gratis. Para más información, vaya a cloudlibrary.org. Y la conclusión aquí es algo increíble. Ellos proclamaron y dijeron que creían todo lo que Jesucristo enseñaba y bajo condiciones normales así parecía. Mientras el sol brillaba y el agua estaba calmado, somos gente de fe. Pero cuando vino la presión, lo que salió de su boca fue lo que realmente ellos creían. Ahora tenemos que hablar acerca de las acciones correspondientes a la fe. En lo que tiene que ver con nuestras acciones correspondientes a nuestra fe, el libro de Santiago lo hace claro. Tú no puedes mostrarme tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¡Qué frase más profunda! Déjeme regresar para hablar acerca de la ilustración de nuestra torre de agua que hablamos. Usted puede estar parado en la cocina de su casa y decir, yo estoy conectado a la fuente de agua. Pero la prueba viene cuando usted abre el grifo, cuando abre la llave, si sale agua, entonces está conectado. Si no, no hay conexión. No me puedes mostrar tus obras sin fe, yo no se puedo mostrar mi fe aparte de mis obras. Lo mismo sucede con la gracia y la fe. Tú puedes repetir varias veces, soy salvo. Yo creo en lo que tú has dicho. Jesucristo dice, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, lo que uno dice cuando está bajo presión. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Una persona dice, bueno, yo tengo acción. Otra persona dice, yo tengo fe. Yo digo, oh, muéstrame tu fe con tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más que le está hablando a creyentes. ¿Puede creer eso? Así le dice. ¿Quieres saber que la fe sin acción es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Como puedes ver, se nos declara justo ante los ojos de Dios porque hacemos y no solo por la fe. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Ahora, estoy diciendo, el libro de Santiago es un libro inspirado por Dios, así como el libro de Romano y cualquier otro libro de la Biblia. Martín Lutero quería sacar este libro de la Biblia, pero déjame decirte que es un libro inspirado, puesto en el Nuevo Testamento. Y tenemos que escuchar sus palabras. Santiago habla acerca de Abraham, el padre de todos nosotros, el padre de la fe. Se le hizo una promesa de un hijo que tomó años. Se le prometió ese hijo cuando tenía 75 años. Y tomó mucho tiempo para que él realmente creyese, y lo vino a creer realmente a la edad de 90 años. Y Dios dijo que ahora te voy a cambiar el nombre a Abraham, lo cual significa Abraham, el padre de multitudes. Te puedes imaginar lo que pensaban sus amigos. Oh, el hombre se está volviendo loco. La demencia ya lo comenzó en la cabeza. Se está llamando a sí mismo. Se llama el padre de multitudes. No ha tenido hijos. Su esposa no puede dar hijos. Y se llama padre de las multitudes. Pero ¿qué dice? Abraham habló lo que él creyó y se convirtió en lo que habló. Pero la creencia vino primero. ¿Está conmigo? Vamos a leer lo que dice en Romanos. Siempre vemos en las Escrituras que Dios le dice a Abraham. Leyendo una versión en inglés dice, porque Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y dice que fue puesto como padre de muchos. Y creyó para hacer lo que Dios solamente podía hacer, dar vida y con una palabra hacer algo de la nada. Cuando no había esperanza, diga sin esperanza. Abraham como quiera creyó. Y decidió vivir no basado en lo que él no podía hacer, pero basado en lo que Dios dice que iba a hacer. Y Dios lo hizo el padre de multitudes. Y Dios mismo le dijo, tú vas a tener una familia grande, Abraham. Y Abraham no se enfocó en su propia impotencia, diciendo, este cuerpo de 100 años no puede ser padre de un hijo, ni la infertilidad de mi mujer, y se dio por vencido.
Él no caminó cuidadosamente alrededor de la promesa de Dios haciendo preguntas escépticas, sino que él se lanzó a la promesa de Dios porque sabía que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Me encanta eso. Él estaba seguro que Dios iba a hacer lo que dijo. No actuó de cierta forma para convencerse a sí mismo a otros de que estaba en fe. No, primero vino la fe, luego vino las palabras de confianza y luego las acciones de obediencia. Hay que hacer esto correcto, entiéndalo bien, ¿ok? Años después Dios le dice, yo quiero que tú tomes el niño que yo te he dado y quiero que lo sacrifiques. Y ahí era de lo que Santiago menciona específicamente que Abraham y Dios estaban hablando acerca de la fe. Ahora Dios viene y le dice, mira, yo quiero que tú vayas y que tú mates a ese bebé que tú has estado esperando por 25 años. ¿Tú entiendes lo difícil que fue eso? Hubiese sido más fácil a Abraham ofrecer su propia vida en sacrificio. No hay nada más importante para Abraham que Isaac. Ahora, la Biblia dice algo que es completamente increíble. En Génesis 22:3 dice, temprano la siguiente mañana, cortó madera para el sacrificio, lo subió en un asno y arrancó con Isaac hacia el lugar del sacrificio. Temprano en la mañana. Eso es lo que se llaman acciones correspondientes de obediencia. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cómo él puede poner a morir algo tan rápido que era tan bueno para él? La respuesta está en sus propias palabras. Génesis 22:4 dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoremos y volveremos a vosotros. ¿Escuchaste lo que acaba de decir? Él dijo, volveremos. Él no dijo, yo volveré. Yo voy a subir a sacrificarlo. Él sabía eso, pero él dijo, los dos vamos a volver. ¿Por qué él dice eso? Porque Hebreo nos da una ilustración de lo que había en su corazón. Dice aquí en Hebreos 11:17 al 19, Abraham, con la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a vida. Y es por eso que Abraham pudo hacer lo que hizo. No estaba haciendo estas acciones para comprobarle a su siervo que él tenía fe. Él tenía fe, no había preguntas en sus corazones acerca de esto. Dios me dio ese muchacho, los descendientes van a venir por él. Él va a tener hijos. Por lo tanto, Dios va a tener que resucitarlo. Eso es lo que él va a hacer. Así es la cosa, nos vamos a la mañana siguiente. A mí me gusta eso. Santiago dice esto. Santiago 2, 22 y 24 dice, y sus fe y sus acciones actuaron conjunto. Él confiaba en Dios tanto, y sus acciones se hicieron que su fe fuera completa, y se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo. Debido solo a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. Y como puedes ver, se nos declara justo ante los ojos de Dios por lo que hacemos, y no solo por la fe. Ahora vamos a detallar eso para entenderlo. Yo quiero ir a Australia. ¿Qué hago? Compro un boleto de aerolínea. Cuando compro el boleto de la aerolínea, ¿qué hago? Me subo al avión. ¿Y sabe qué yo hago? Me echo a dormir. Porque yo sé que vamos a aterrizar en Sydney, Australia. Alguien me puede mirar y decir, oye, ¿cómo no sabes que vas a aterrizar en Hong Kong? ¿Cómo sabes tú que vas a llegar a Sydney? Porque yo tengo fe en el piloto del avión. Ok, así que ¿cuál es mi acción correspondiente? Yo creo primero que ese piloto me va a llevar a Sydney. ¿Cuál es mi acción a corresponder? Me subo al avión. Cuando tú sabes que Dios en su palabra va a hacer lo que dice, tú te subes al avión. Pero lo que muchos decimos es, yo me pregunto si Dios realmente me va a llevar a Sydney. Yo me imagino si, bueno, voy a terminar en Taipei, por ejemplo. Eso es lo que son acciones correspondientes, ¿entiendes? Dije, ¿entiendes? Ok, eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice, no es Abraham solamente, sino somos nosotros. Abraham es el padre de la fe. Pero él escribió acerca de eso de nosotros también, porque la tubería de la fe no es lo que buscamos. Pero lo que estamos buscando es la gracia que fluye a través de la tubería, porque la tubería es simplemente un pasaje para obtener lo que queremos. Pero la tubería de la fe es lo único que nos da acceso al agua de la gracia, porque no puede ser obtenida de ninguna otra forma. Aquellos que viven por la ley, los cuales Pablo tuvo que confrontar constantemente, lo que ellos pensaban es que ellos tenían que trabajar y su trabajo, su obra, le iba a ganar favor con Dios. Lo que nosotros hacemos es que creemos y tenemos acciones correspondientes a nuestra creencia. ¿Estás conmigo? En mi vida personal, déjeme tomar un momento para hablar acerca de esto.
Cuando yo era un joven, mi papá me llevó una película que se llamaban Los 10 Mandamientos. El actor Charlton Heston era el actor de la película. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Yo estaba en el cine, era joven cuando mi papá me llevó. Ahora, déjame decirte algo. Yo era un adolescente súper rebelde. Yo tenía una boca muy malapalabrosa y realmente no era una persona salva. Y mi papá me lleva a la película y te digo, estoy viendo la película y cuando yo vi que la tierra se abrió y Datán y aquellos que vinieron en contra de Moisés se lo tragó la tierra y se fueron al infierno, ¡oh! El temor de Dios me tocó a mí. Y salí de esa película un hombre cambiado. Mi vida cambió como por una semana más o menos. Y volví a regresar a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me había arrepentido, pero no tenía fe y no tenía la gracia tampoco. Así que mi vida no tenía la fuerza porque no tenía la gracia. Pero luego cuando estaba en la universidad, un amigo me contó acerca de Jesús y escuché a Jesús ahora en mi corazón y lo recibí como mi Señor. Y ahora fui cambiado. Y de repente me di cuenta, wow, no estoy diciendo malas palabras como lo decía antes. Y yo iba a las fiestas de mi universidad y veía a todo el mundo bailando y gozando y decía, qué triste. Y yo decía, ¿no se dan cuenta esta gente qué raro es esto? Están actuando como Darwin, se están comportando como un paquete de monos. Y Darwin obviamente no está en lo correcto, así que no se disguste. Yo recuerdo decir, oye, ¿no se dan cuenta todos los demonios que están aquí actuando? Lo que sucedió en mí fue que comencé a entender el mensaje de la santidad. Y yo comencé a demandar ser santo en mi vida y me volví alguien muy legalista. Y yo era un muchacho católico que se convirtió, ¿verdad? Pero cuando yo leí en la Biblia, yo quiero ser santo. Y sabe que la gente a mi alrededor estaba sintiéndose un poco incómoda, mis hijos, mi esposa. ¿Por qué? Porque estaba tratando de vivir santo en mi propio poder. No estaba conectando con la gracia para poder fluir en esa santidad. Una cosa es luchar y otra cosa es fluir con las acciones correspondientes. Cuando yo me subo a ese avión para Sydney, no tengo nada que hacer, solamente echarme a dormir. Ver una película, cenar, dormir y llegamos. Pero mi acción correspondiente fue subirme al avión. Y lo que sucedió fue que yo descubrí que la gracia de Dios me da el poder para vivir santo y mi vida cambió. Ya no tuve que utilizar mi propia fuerza para cambiar. Ahora estaba fluyendo en su poder. ¿Por qué? Porque simplemente creí. La clave de esto, la razón está por la cual no recibimos las bendiciones del cielo es que no creemos. Eso es tan simple como usted lo escucha. Esa es la razón por la que Jesucristo le estaba hablando a sus apóstoles por 3 años y medio. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Lo vamos a ver en la próxima sesión.